buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí en este tiempo, en nuestra programación del canal de la iglesia, por lo menos hasta ahora, siempre antes de Oramos con Vos, así que con esta conexión de lectura de la palabra y después el tiempo de oración, intercesión, ojalá muchos puedan hacer los dos tiempos juntos de estar compartiendo la palabra y después orando. Vamos a volver, a Lucas. Vamos a volver a Lucas. No terminamos el capítulo 5, ¿sí? Yo esperaba que pudiéramos terminar, pero era muy importante ese cierre, el final del 5, así que no era cuestión de hacerlo apurado. Dejamos en ese momento, me quedé pensando ayer, la sabiduría de Jesús para tratar con aquellos que estaban buscándole en qué hacerlo caer. Cuando hago un repasito rápido, cuando le preguntaron a los discípulos ¿por qué comen con recaudadores de impuestos y pecadores? Y ahí me lo imagino a Jesús saliendo, habrá salido afuera, o se habrá asomado a esa ventana donde estaban los otros, ¿no? Donde planteó esa dicotomía, esos dos opuestos, que los dejaba pensando. No los atacó, no los contradijo, solamente los dejó pensando, ¿no? ¿Se acuerdan? No son los sanos los que necesitan médico, los enfermos. Entonces, Jesús dijo, hay sanos y hay enfermos. Entre los que me rodean hay sanos y hay enfermos. Y después hizo una afirmación muy clara e importante de su ministerio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Aparentemente Jesús estaba refiriendo a los pecadores que tenía ahí en esa comilona con Mateo. Sin embargo, estaba poniendo al descubierto a esos que estaban ahí juzgando, discriminando, para usar la palabra que ahora es clave en nuestra cultura, a los recaudadores de impuestos, metiéndolos a todos en una bolsa como que ellos fueran los pecadores. De manera que con eso que Jesús dice acerca de su ministerio, aclara un montón de cosas, menos para ellos. Ellos no lo pudieron, no sé qué recibir. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y es muy duro esto pensarlo, que Jesús estaba dejando de lado, o sea, con esto deja de lado a todos aquellos que se consideran justos, que no se consideran pecadores, que no vienen a Él buscando la redención, porque Jesús vino para redimir al hombre. Entonces, este pedacito de Evangelio es importantísimo, y el Espíritu Santo tiene que, a quien lo esté leyendo, tocarlo, para mostrarle si ella es justo porque Jesús le limpió sus pecados, o todavía tiene que considerarse pecador que tiene que ser redimido. Pero después sigue y viene otra contraposición, otros dos oponentes. Algunos dijeron a Jesús, no sabemos cuándo, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y viviendo. ¿Cómo les molestaba que fueran felices, que estuvieran contentos, que estuvieran disfrutando de ir con Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Sanando, liberando, no estaba haciendo más que bienes. Lo que es la envidia y la incapacidad de comprender el mundo espiritual. Entonces, esto se lo dijeron a Jesús. Los discípulos Juan el Bautista había planteado un reino de los cielos así, severo, rígido en cuanto a las cosas que les pedía. Y bueno, él pedía el ayuno también.
Jesús nunca habló mal del ayuno, habló de cómo ayunar en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? De manera que de ninguna manera él estaba en contra del ayuno. Bueno, entonces los dejó a los de los fariseos. Jesús les replicó, acá no dice les dijo, les replicó, réplica. ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, en aquellos días sí ayunarán. Otra vez Jesús no contestaba cosas muy claras, para los que no querían entender, no contestaba demasiado claro. ¿Quién era el novio? Estaba haciendo una analogía. Él como un novio con la fiesta de bodas, y en un momento el novio no iba a estar más, claro, porque iba a morir, ellos no podían saberlo, no podían, pero tampoco entenderían esa analogía de que, pero quizás podían haberla entendido, acá hay una fiesta porque estoy yo. Ahora, a quienes no podían entender porque su corazón no estaba abierto, Jesús les hablaba en difícil. No así, a los que con toda sencillez escuchaban el mensaje. Bueno, y dice, tengo que hacer una aclaración al texto bíblico acá. Les contó esta parábola. En realidad, lo que contó ahora no es una parábola, porque la palabra parábola se traducía era la misma palabra para decir un símil, una comparación, un proverbio, ¿no? Es una figura del lenguaje. Es como si fuera así. Y la famosa figura del lenguaje es: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Muy conocido esto, ¿no? De hacerlo así, habría rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ay, yo me fui a ver a los otros dos, a Mateo, ¿cómo eso no hará juego? Solo Lucas pone esa aclaración. No solo que un retazo nuevo en un vestido viejo va a tironear y lo va a romper, otro por ahí se va a fruncir, pero Jesús acá, no sé quién se lo contó a Lucas para decir, no hará juego. Se va a notar, si hay flores y le meten un dibujo geométrico, no va a ser juego. O sea, es una exquisitez esto, Ahora, Jesús usaba figuras, cualquier tipo de cosas, y ya vamos a ver muchas más en adelante, pero hasta una cosa así tan sencilla de la vida doméstica como el tema para las costureras. Entonces, no, algo nuevo en lo viejo no lo estropea. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Clarísimo. Estos odres de los que habla, yo pensaba en cuero, piel de cabra. Se usaban los odres para tomar bebidas en cuerito de cabra, piel de cabra. De manera que clarísimo, también todos ellos lo entendían muy bien. Si era viejito el odre, se rompía enseguida, se hacía un agujerito. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Hasta acá los tres está igualito, los tres evangelios sinópticos está igualito. Ahora, ¿y qué quería decir Jesús eso, no? ¿Quiénes estaban? ¿Estaba esta misma gente? ¿Estaban estos mismos fariseos y estos mismos? Yo creo que sí. Por lo menos a los que se los dijo es a religiosos, a la gente que estaba agarrada en sus leyes, en su cumplimiento. ¿Y qué era el vino nuevo? Alguna vez me dije yo, esto parece muy fácil, es muy sencillo, pero ¿qué quería decir? De odres nuevos ya tenemos, ¿no? 25 odres nuevos, el programa del pastor Carlos y el pastor Pablo de Dios. Ahora, el vino nuevo era Jesús, pero se los estaba diciendo con una comparación,
con una metáfora, en realidad es una metáfora hablar de él como vino nuevo sin decir, si hubiera dicho, yo soy como el vino nuevo, pero Jesús no. Cuando estaba con oponentes que estaban buscándole nada más, tocarlo con cosas en que lo hicieran caer, él contestaba con algo que daba de pensar. Es verdad, sí, maestro, lo habrán dicho, claro que sí, ni remiendo nuevo, ni vino nuevo, es así. Pero ¿qué quería decir el asunto? Jesús era el vino nuevo. Lo que traía era nuevo, era vino también del pueblo de Israel, pero era nuevo, había novedad. Y entonces había que revisar los odres viejos para evitar que el vino nuevo los perforara. Pero Lucas agrega una frase que solo está acá. Ya la busqué enseguida para ver los demás. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor. Yo me dije, pero acá es todo lo contrario de lo que está diciendo. Él está diciendo que el vino nuevo es mejor. Pero evidentemente acá faltaba la cara de Jesús o algún gesto o lo que sea para decirles, ustedes piensan que solo lo viejo es lo mejor. Tomando la metáfora del vino, del odre, ustedes piensan que lo que tenemos de antes, que lo que hemos recibido de nuestros antepasados, de los que nos enseñaron en la sinagoga, eso es lo mejor. ¿Sí? De manera que esta frase que quedó ahí, solito en Lucas, evidentemente tenía otra, pinchaba a estos que estaban tratando, fíjense que ya venían de meterse con los de la fiesta de Mateo, después con el ayuno de Juan, y entonces Jesús ahora ahí hizo toda esto que dice acá una parábola, esa comparación, usando metáforas con el vino, en todo estaba hablando de él, y necesitaba que poco a poco ellos abrieran el entendimiento. Muy bien, vamos al capítulo 6. Capítulo 6, importantísimo, un sábado, acá volvemos al sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Ahí no había ya esas semillitas que hay, como después se han usado, de girasol, de esas cosas, todo. Bueno, ahora hay que pagarlo, ¿no? Todo no era el trigo que arrancaban crudo y se lo comían, ¿no? Ahora hay 1000 formas de preparar eso. Pero tenían hambre, no paraban mucho. Evidentemente no hemos visto, más que esas comidas de Jesús, no eran comilonas, eran reuniones evangelísticas. Él cuando se juntaba con gente que no era creyente, y a lo mejor esos recaudadores de impuestos, eran israelitas que trabajaban para el Imperio Romano, por eso los odiaba. Pero bueno, la cosa es que había que comer de algún lado. Por eso algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer el sábado? No decían nada de por qué al hombre, al campesino que sembró ese trigo, le están comiendo. No, el sábado había que molestarlo a Jesús. Jesús le contestó, con la Biblia nuevamente, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y les dio también a sus compañeros. Acá los mató, acá no habló con ninguna figura del lenguaje, ¿no? Acá le dijo, en el Antiguo Testamento, no tenemos tiempo, Primera de Samuel 21, en el capítulo 21, que era cuando Jesús estaba huyendo de Saúl, y llegó con sus hombres desesperados
desesperados y fue el sacerdote a pedirles que le diera algo de comer. Incluso les tapó la realidad, no le dijo que estaban huyendo de Saúl, sino Saúl nos ha mandado, hay una cosa, pero había que satisfacer el hambre. Él dijo, mis hombres están hambrientos, ¿sí? Y el otro le dijo, no tengo pan común, tengo del pan consagrado. Pero como era David, general, no era todavía el rey, pero era importantísima figura de los militares de Saúl, y el que tocaba el arpa para Saúl era muy reconocido, le dio los panes porque el hambre, en ese caso el hambre era más importante que el cumplimiento de una ley. Y después de esto que les contó, Jesús, acá sí Jesús, menos mal, porque a mí me pone nerviosa cuando Jesús dice esas cosas que hay que entenderlas, que hay que razonarlas. Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Se metió con los 10 mandamientos. Ya él hemos visto que él se llamaba Hijo del Hombre, ya lo había dicho con esta gente o con otros fariseos. Pero decir que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado era una declaración imponente. Ahora, Jesús no estaba dando discursos solamente, estaba sanando a la gente, estaba liberando, estaba enseñando una doctrina de Dios extraordinaria, ¿sí? Y lo que estaba haciendo no era derribando los 10 mandamientos, sino diciendo, yo soy más que, no que los mandamientos, que el cumplimiento de la ley sin misericordia. Porque finalmente lo que hicieron ellos era comer, ¿sí? Entonces, acá entiendo que Jesús estaba hablando clarito, clarito, diciendo, el sábado no es el Señor de ustedes, ¿sí? Es una enseñanza de Dios para ordenarla. Bueno, acá nos puso a hablar para que Dios dio para la vida de las personas, para que pudieran tener como Él reposó, pero Él ahí desbarató, ¿eh? Ahí Jesús desbarató la primera de las cosas con las cuales Él atacó, la religiosidad sin caridad, sin misericordia. Otro sábado, listo, no le dio más, Lucas no le dio más importancia a esto. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, siempre enseñando Jesús. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada, así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría el sábado. Así que ya la situación estaba muy tirante. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, y eso Lucas lo va marcando siempre, cuidado porque están con Dios ahí. Le dijo al hombre de la mano paralizada, no es que porque sabía lo que estaban pensando, les dijo algo a ellos, no, directamente atendió al hombre. Levántate y ponte enfrente de todos. Así que ahí va a ser un milagro visible para todos, no cuando sanaba a muchos, que quizás los que estaban medio atrás no veían, acá delante de todos. Porque Jesús lo iba a sanar y Jesús iba a enseñar. Así que el hombre se puso de pie, entonces Jesús le dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ese método de enseñanza por medio de preguntas es de lo mejor que hay. Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban porque nadie contestó nada. Lo único que sabían ellos era tratar de encontrarle algo, pero nunca hablar y no Jesús hubiera discutido con ellos, pero a nosotros nos parece, porque Dios la ley nos enseñó. No, era nada más que oponerse. Y entonces, ¿qué hizo? Le dijo al hombre, extiende la mano. La mano paralizada, extiende la mano. Así lo hizo, o sea, el hombre ya pudo estirar la mano,
y la mano le quedó restablecida. Pero ya acá, ya de capítulo 16, versículo 11, ya empezamos con las malas noticias. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. ¿Por qué se enfurecieron? ¿Porque lo sanó? No, porque seguía Jesús haciendo cosas en sábado y ellos tenían entronizado no a Jehová, al Dios que había dado la enseñanza, el mandato del sábado. Nada más que querían defender al sábado. No veían un hombre sanado, restablecido, su cuerpo, su autoestima, su capacidad de trabajar y todo eso. Bueno, versículo 12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Vieron que a veces dice un lugar solitario, un lugar apartado, a la montaña. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles, que quiere decir enviados. ¿Ah? Y acá están 2 puntos, acá está la lista. Lo que habrá sido para todo ese grupo, porque no creo que hubiera 12 solos. Si dice que eligió, miren si había 30 discípulos, de todos aquellos que había ido llamando, que había ido buscando, y aquellos que le dijeron, Señor, te seguiremos. Pero el resultado de estos nombres era el resultado de la oración con el Padre durante toda una noche. Simón, primero, Simón a quien llamó Pedro. Acá nunca lo había dicho Lucas, ese renombrado estaba en Juan 1, pero acá ya lo agrega Lucas. Su hermano Andrés, Jacobo y Juan, los 2 hermanos, Felipe, Bartolomé, a quien se dice que sería ese Natanael, a quien Jesús llamó en Juan 1, Mateo llegó a ser apóstol, el recaudador de impuestos, el pecador para los fariseos, Tomás, que aparece acá por primera vez, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote. Los celotes eran grupos bastante revolucionarios que querían hacer acciones contra el Imperio Romano, pero acá hubo un celote, lástima que no sabemos nada de él, pero acá hubo uno que decidió seguir a Jesús el pacificador, el que realmente traía una contracultura contra el Imperio Romano, pero estaba con Jesús. Judas, hijo de Jacobo, que también otra lista de los otros dice Judas Tadeo, era otro Jacobo, no era el mismo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Cada uno de los evangelistas que lo nombran le ponen ahí la marca, que iba a ser el traidor. Y acá aparece un relato que es muy interesante porque aparentemente contradice lo que tenemos en Mateo 5. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Y otra vez había gente de muchos lados. Pero yo creo que no tengo demasiado tiempo ya como para ver el mapa. Pero si no, lo empezamos viendo el mapa la clase que viene. Pero había gente de lugares muy distintos, porque dice, desde Jerusalén al sur, Tiro y Sidón, quedan 2 puertos mucho más arriba de Galilea, mucho más arriba del mar de Galilea. De manera que había gente de todos lados que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Primero para oírlo, ya lo vimos eso, y lo sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritu maligno quedaban liberados. También, siempre las 3 cosas juntas. Así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. De manera que ya de esa primera vez que dice que Jesús le reconocían autoridad y poder, ya ahora atraía a la gente por el poder que emanaba de él. Pero lo escuchaban primero.
No era solo él los que siguen a un milagrero. Tenían que escuchar. El primero hablaba y después sanaba. Aparentemente así es lo que vamos viendo. Dice que se detuvo en un llano. El asunto es que dirigió, vamos a poder empezar con el primer párrafo. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos. ¿Se dan cuenta cuántas veces dice Lucas que Jesús miró, fijó sus ojos, dirigió la mirada? Él vino para el ser humano. Entonces le interesaban como personas. Al fijar la mirada, el otro lo miraba también y se producía esa conexión. Iban a recibir muchos la salvación de ellos y la sanidad. De manera que esa mirada es importantísima y Lucas tuvo siempre la claridad de colocarla. Dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen. Miren qué linda traducción que usa la palabra moderna, Los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. ¿Reconocen estas palabras? Acá en lugar de bienaventurados o felices, como dice Mateo, acá dice dichosos. Es la misma palabra. En muchos idiomas es la misma palabra, feliz que dichoso. En castellano, en español, tenemos una variedad tan grande de sinónimos que se pueden usar un montón de palabras. De manera que tenemos acá el Sermón del Monte, pero dice que era en un llano. El otro día, cuando Darío nos mostró el desierto, ese desierto tenía planicie, tenía colinas, es decir, no sería nada raro que ese llano fuera una meseta, y que Jesús no estuviera en la base, en la base, estaría en el lugar más alto posible para que lo vieran y lo escucharan. El asunto es que los expertos dicen, los eruditos dicen, que seguramente Jesús, el Sermón del Monte, 3 capítulos de Mateo, 5, 6 y 7, no lo pronunció todo junto en una sola vez. Y que también repetía estas enseñanzas, y él estaba por todos lados. ¿Sí? De manera que Lucas no decidió poner toda junta esa enseñanza que llamamos el Sermón del Monte, sino poner, tengo dos columnas y media acá en mi Biblia. Hay una gran parte del Sermón del Monte, pero no todo. Y después Lucas va incluyendo lo que queda del Sermón del Monte, lo va incluyendo con otras enseñanzas. Y es posible que esas mismas enseñanzas tan importantes y tan básicas, Jesús las repitiera varias veces. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que mañana hemos llegado hasta el 22 y mañana tenemos el 23. Alégrense en aquel día y va a ser muy interesante. No voy a proponer que hagamos una lectura comparativa. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas y vamos a ver cómo Lucas contó todo ese enorme mensaje que Jesús dio. Lo vamos a tomar como si fuera el único que conocemos, ¿sí? Después leeremos el Sermón del Monte y el que quiera hacer el trabajo de compararlo, eso es mucho más conocimiento de la palabra. Muy bien, cerramos la Biblia, vamos a orar ahora con los hermanos, oramos con vos y vamos a atesorar todo esto tan tremendo que nos ayuda esta lectura en voz alta y este mirar así palabras y frases y actitudes y tratando de entender los pensamientos de Jesús al decir esas palabras, estamos enriqueciendo nuestra vida, estamos recibiendo palabra del Señor. Así que, gracias a Dios, nos vemos mañana, que Dios los bendiga. Mañana con Elsa, perdón, me olvidé, mañana está Elsa, mañana vamos a terminar de ver Jonás. No saben lo que va a ser eso, porque va a ser el final de la historia y va a ser un
Bueno, ¿qué nos deja la historia de Jonás? Extraordinario. Hasta mañana.